cómo nosotros podemos lograr vivir en otro nivel de vida. Yo creo que todos tenemos la intención del cambio, todos tenemos la intención de la transformación. Yo siempre he dicho que la mejor inversión está en nuestra transformación. Las propiedades y todo lo que podamos nosotros adquirir es volátil y puede desaparecer. Lo único que nadie nos puede quitar es precisamente lo que tenemos dentro de nosotros. Todos queremos mejorar, queremos ser mejores líderes, queremos tener mejores resultados, queremos poder ayudar más y a más personas. Todos queremos o tenemos la intención de vivir una vida significativa, una vida que cause diferencia, influencia positiva en las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en los seres amados, los seres queridos, nuestros seguidores que han depositado su confianza en nosotros. Y tenemos esa intención, pero hace falta más que la intención, hace falta también la preparación. La intención no es suficiente para tener resultados. La intención es el primer paso, el segundo paso es el cambio. Para poder lograr estas cosas nosotros hemos de trabajar, ¿sí?, en cambiar nuestros pensamientos, porque el nivel o la altura de nuestros pensamientos determina la altura de nuestra vida, ¿sí? La dimensión de nuestros pensamientos. Lo negativo o lo positivo de nuestros pensamientos determinará lo negativo o lo positivo de nuestra vida. Venimos a este mundo a ser uno más de los muchos ya que existen, o venimos a este mundo a hacer la diferencia, a cumplir un propósito claro y definido. En estos entrenamientos que estaremos compartiendo, haremos un taller que se llama Descubre el propósito de tu vida. Se dice que aquel que no sabe para qué existe, ¿sí?, termina siempre perdido. Que el que no sabe a dónde va, toma cualquier camino. Y cualquier camino le parece bueno. Hacemos otro taller que habla acerca de cómo recuperar el tiempo perdido. Muchas personas dicen que el tiempo perdido no se puede recuperar y que su tiempo ha estado lleno de fracasos, pero nosotros utilizamos un lenguaje diferente y decimos los fracasos no existen, solo existen las lecciones. Cuando aprendemos de aquello que no nos funcionó y deseamos, hemos aprendido una valiosa lección. Hay dos maneras de aprender. Podemos aprender aquí cómodamente sentados en la casa viendo un video, o en la vida dándonos golpes. Hay dos maneras de aprender y de transformar. Nosotros, cuando cambiamos la dimensión de nuestros pensamientos, y cuando digo dimensión no se me asuste, no le voy a hablar de cosas extraterrestres ni nada de esto. Uso la palabra dimensión porque es diferente a altura. La dimensión comprende dos ámbitos, el horizontal y el vertical. ¿Sí? La altura, pero la amplitud de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Por eso es una dimensión, porque va en dos direcciones totalmente diferentes. La altura de los pensamientos y la amplitud o la apertura de los mismos también. Entonces, entre mayor dimensión del pensar, ¿sí?, habrá entonces una mayor dimensión del creer. ¿Y qué quiere decir esto? Recuerda que una creencia es el conjunto de una serie de pensamientos que hemos aceptado como una verdad. Los pensamientos que nosotros aceptamos como una verdad forman una creencia, y el que cree todo lo es posible. Porque el creer se demuestra con los hechos y con la acción. Y el que tiene hechos y tiene acción siempre tendrá bendición, siempre tendrá resultados. Este es un principio infalible, un principio que no falla, un principio que nunca, 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 nunca se equivoca. Recuerde, entonces, para ser nosotros transformados o transformar la manera en la que nosotros vivimos, la manera en que nosotros alcanzamos y la manera en que nosotros obtenemos, hemos de transformar la manera en la que nosotros pensamos. Cambia tu pensamiento y cambiará tu vida, ¿sí? El que cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. El que controla sus pensamientos, controla su vida. El que controla sus pensamientos, controla sus emociones. El que controla sus emociones, controla sus decisiones. El que controla sus decisiones, controla sus hechos. Y el que controla sus hechos, controla su destino. Y lo vamos a ir viendo de poquito a poquito. Hay que cambiar la dimensión de interpretar y del sentir. La dimensión del interpretar y del sentir
Yo creo que todos ustedes han leído el libro de los 4 acuerdos, ¿verdad? Y uno de ellos es no asumir, no asumas cosas, asumir lo que el otro piensa, lo que el otro siente, lo que el otro quiere decir. Usualmente nos complica la vida. Cambiar la dimensión de interpretar quiere decir tener siempre la intención de interpretar de la mejor manera los hechos. Dar el beneficio de la duda. Creer siempre que la gente es como nosotros y que es bien intencionada. Dijo John Maxwell en una ocasión, dijo, en el liderazgo la gente te va a fallar. Definitivamente sí te va a fallar, pero cuando la gente te falle, busca otro en quien confiar. Esa dimensión del creer, esa dimensión del interpretar la buena intención de las personas, aunque sabemos que no todos las tienen, ¿sí? Nos ayuda a sentir. Y recuerde que nosotros somos seres emocionales y que decidimos de acuerdo a las emociones. Más del 78% de nuestras decisiones tienen que ver con una emoción. Decidimos lo que se siente bien, en muchas ocasiones sobre lo que nos conviene. Una cosa es lo que nos conviene y otra es la que se siente bien, y terminamos en muchas ocasiones haciendo lo que se siente bien. Todos los que han estado enamorados en algún momento saben a qué me refiero. Saben que es cierto, lo que se sentía rico, eso hicimos, y después cuando volvemos en nosotros mismos y pensamos, decimos, ¿qué hice? ¿Qué decisión tomé, Dios mío? La dimensión de interpretar y la dimensión de sentir, en otras palabras, no interpretar como todo mundo, sino interpretar mejor. No sentir como todo mundo, sino sentir mejor. Recuerde que lo que sentimos está definido por lo que pensamos. Sí, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Lo que nos afecta en realidad no es el dolor, sino el sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es voluntario. En estos cursos vamos a estar hablando precisamente acerca de eso, cómo podemos controlar nuestro sufrimiento, cómo detener el victimismo, entre otro tipo de pensamientos que se convierten en limitantes y que nos roban la oportunidad, ¿sí?, de alcanzar las metas y lograr aquello que nos habíamos propuesto. Hay una dimensión que se llama la dimensión del decidir y el hacer. Les decía entonces que el hombre primero piensa, después siente, después después hace y después recibe. Estos son los 5 pasos que siempre definen dónde voy a terminar yo, qué nivel de éxito voy a tener, qué nivel de logros voy a tener, qué tan corto o qué tan cerca voy a quedar de cumplir el propósito en la vida. Porque dicho sea de paso, permítame decirle que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito claro y definido para el cual existimos en esta tierra. No venimos a ser clones ni copias de nadie más, venimos a ser originales y tenemos una misión específica. Todos tenemos una misión general. Por ejemplo, todos los que estamos aquí venimos con una misión y es sumar y no restar, multiplicar y no dividir, aportarle algo al mundo, dejar una huella profunda que sea positiva y deje un modelaje para que otros puedan caminar por la misma y venir y proveer algo mejor a los que están a su alrededor. Para eso existimos. No venimos a hacer el mal, no venimos a dividir, no venimos a restar, venimos a sumar y venimos a multiplicar. La dimensión del decidir y el hacer. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer siempre lo bueno o decidir bien si estamos cargados de heridas, de dolores? Estamos cargados de experiencias traumáticas de la infancia, de sinsabores, en muchas ocasiones de desprecios o de descuido. Porque la realidad es que nosotros no somos lo que queremos ser, sino que somos el resultado de la interpretación de las experiencias traumáticas de toda nuestra vida. Cómo hemos experimentado nuestra infancia, cómo hemos experimentado el abandono del padre o el descuido de la madre, cómo hemos experimentado el abuso, la violación, cómo hemos experimentado el bullying en la escuela, cómo hemos experimentado la pobreza y las limitaciones. Nosotros producimos, no lo que queremos, producimos lo que somos. El mimetismo. Eso quiere decir que no solamente nosotros atraemos lo que somos, sino que producimos lo que en realidad somos. No producimos lo que aparentamos, ni siquiera producimos lo que dicen nuestras palabras, producimos lo que muy dentro de nosotros en realidad somos. Ese contexto, ese conjunto de principios, de valores, de intención positiva, eso es lo que producimos en los demás. En liderazgo nos podemos dar cuenta que la gente es lo que nosotros somos en realidad
no lo que les decimos que sean. Y bueno, les quiero ir platicando un poquito acerca de esto, la dimensión del recibir. Y ustedes dirán, bueno, pues ya muchas veces nos han dicho que debemos de ser mejores, en muchas ocasiones nos han dicho que debemos de aprender, de crecer, de transformarnos, pero nadie nos ha dicho cómo. Y esto me parece válido, me parece totalmente válido porque yo en muchas ocasiones me lo pregunté. De hecho, yo había estudiado mucho y aún así no entendía muchas cosas. Hay cosas que solamente la experiencia, la vivencia, el dolor y el sufrimiento nos enseñan. ¿Cómo logramos vivir una mejor vida? ¿Cómo logramos llegar hasta donde hemos soñado llegar? ¿Cómo logramos ser quien queremos ser? En mi práctica de consejería y mi práctica de coaching he tenido muchas personas que me dicen, pero es que yo no quiero ser como soy. Yo estoy cansado de ser quien soy. Yo quisiera ser como deseo ser, pero no puedo. La verdad es que la única manera de ser mejor es que nuestros pensamientos sean mejores. Porque somos nosotros, ¿sí?, transformados, somos cambiados, crecemos y nos desarrollamos en la medida que nuestros pensamientos se renuevan. Cuando los pensamientos de temor desaparecen, aparecen los pensamientos de valor. Cuando desaparecen los pensamientos de limitación, llegan los pensamientos de prosperidad. Pero no llegan por casualidad, de ninguna manera. Llegan cuando nosotros los buscamos. Ahí están siempre disponibles, siempre habrá personas, siempre habrá líderes, siempre habrá tutores que nos quieren enseñar, pero nosotros necesitamos llegar al momento en el que decimos, he caído tan bajo, tan bajo, tan bajo, que necesito encontrar desesperadamente una solución. Conozco muchos líderes, muchos emprendedores de buena voluntad que batallan y que parece que van creciendo y se caen, y parece que van creciendo y se vuelven a caer, y van 3 o 4 veces que comienzan todo su trabajo y tienen que volver a empezar. Y gente buena, de buena intención, es más, gente muy ayudadora. Pero como les decía al principio, se requiere mucho más que eso. Se requiere un cambio de mentalidad. Se requiere empezar a pensar en otra dimensión. Y eso se le llama la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra percepción de cuál es la realidad y cuál no es la realidad. Muchos de nosotros hemos vivido genuinamente engañados. Hemos vivido genuinamente creyendo cosas que no son y simplemente no nos funcionan. Por ejemplo, hay gente que piensa que siendo buena persona todo le va a ir bien. No necesariamente. Hay que aprender a ahorrar, hay que aprender a administrar, hay que aprender a sembrar, hay que aprender tantas cosas para que entonces ese ser buena gente tenga también un buen resultado. Nos damos cuenta y luego vemos a algunas personas que no son buena gente y les va bien y dices, ¿por qué? Bueno, es que tal vez no son de buena voluntad, pero sí hacen algunas cosas que deben hacer. Obviamente las excepciones no las vamos a mencionar, no viene el caso. ¿Cómo logramos esto? Nosotros le llamamos la única manera de vivir en otra dimensión, con capacidades multiplicadas, en una prosperidad integral que incluya la parte espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Cuando le hablo de esto se llama el ser tripartita, el ser integral, todo lo que somos nosotros, ¿sí? Y luego con sus 10 diferentes áreas de la prosperidad, la armonía familiar, profesional, de pareja, de hobbies y diversión, de todas las 10 diferentes áreas que producen la satisfacción total en el humano, ¿sí? Nosotros esto le llamamos el plan de formación personal. La intención es básicamente algo que nosotros desde Plenitud Total hemos estado haciendo ya por 20 años, 22 creo años, que es literalmente ayudar a las personas, primero, a autoconocerse. Recuerde que el que no se conoce no se puede regular y el que no se regula se queda solo. La inteligencia emocional y la inteligencia social. La inteligencia emocional, que es la capacidad de identificar tus emociones. Pero no solo identificar, sino regular las emociones para que entonces como resultado podamos tener nosotros una vida social productiva o relaciones no tóxicas, sino saludables. Les quiero platicar un poquito acerca de algunas de las cosas que vemos nosotros en estos temas.
Y yo puse aquí unas de las que más me llaman la atención a mí, cosas que yo no sabía y que, bueno, me hubiera gustado haber sabido antes de tener a mis hijos, o por lo menos cuando estaban muy pequeños. Yo creo que todos los padres nos hemos encontrado ante no sé, ese momento de por qué no lo supe antes. Bueno, los líderes también, ¿verdad? En nuestros liderazgos a veces nos damos unos tropezones y luego decimos, Dios mío, hubiera sabido esto, no hubiera echado a perder tanta gente. Yo no sé, ustedes que son líderes, estoy seguro que también tienen su cementerio por ahí de seguidores. Todos los que tienen años en el liderazgo saben que tienen algún cementerio y dicen, Dios mío, estos fueran víctimas de mi aprendizaje, ¿no? Pero ya no queremos ir dejando muertos atrás de nosotros, queremos ir dejando vivos, ya no queremos destruir, queremos construir, ya no queremos que la gente sufra por nuestra ignorancia. Queremos al contrario que la gente viva por nuestra sabiduría. Uno de los temas que a mí me llama mucho la atención y que yo no conocía ni siquiera se llama los lenguajes de la buena comunicación. Sí, y que tiene que ver con un libro muy interesante que se llama Los 5 lenguajes del amor. Yo no sé cuántos lo han leído ya. Mire, es un libro que yo se lo recomiendo, no tenía idea. Por ahí creo que Jessy lo tiene. Ya cuando estemos en los cursos se los vamos a regalar, se los vamos a compartir. Los 5 lenguajes del amor, lenguajes de la buena comunicación. ¿Sabía que hay gente que tiene el lenguaje de las palabras de afirmación? Otro, el lenguaje de los regalos. Otros tienen el lenguaje del tiempo de calidad. Y nos vamos yendo, son 5 diferentes lenguajes. Y si nosotros entendemos el lenguaje de cada una de las personas que nos siguen, podremos comunicarnos con ellos. Y podrán entendernos y podremos generar relaciones interpersonales mucho más saludables. Otro de los temas que es los mecanismos de defensa. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué me pongo defensivo en ocasiones? ¿Por qué me pongo agresivo en ocasiones? Obviamente porque son mecanismos de defensa. ¿Por qué huyo? Ustedes que son líderes y que ya tienen tiempo aquí saben que hay mucha gente que huye. Sí, y que está temporalmente y cuando la cosa se pone difícil, cuando se sienten incómodos, se sienten inseguros o perciben una amenaza, huyen y nada más de repente se empiezan a desaparecer. Los mecanismos de defensa, ¿sí?, no son una falla del humano. De hecho, están puestos ahí para protegernos, pero tenemos que entrenarlos para que funcionen a nuestro favor y no nuestro en contra. Hay gente que se desanima. Y decimos, ¿por qué se desanima la gente? Porque no han entendido la ciencia de la motivación. Este es otro tema que tratamos. La ciencia de la motivación negativa, motivación positiva. Sí, la motivación por temor, la motivación por visión. Cuando nosotros entendemos y podemos despertar la capacidad de mantenernos motivados independientemente de la circunstancia. Otro tema que manejamos tiene que ver con los estilos de la comunicación. Hay 3 estilos específicos. Hay otros, pero los 3 principales. Comunicación pasiva, donde permitimos que otro venga y nos ponga el pie encima a nosotros porque somos pasivos para comunicar. La comunicación agresiva, cuando nosotros le ponemos el pie encima a los demás y se nos van. Y luego al centro de estos dos extremos, la comunicación asertiva. La capacidad de decir las cosas como se tienen que decir, en el momento que se tienen que decir y con la intención de bendecir siempre. Esto no se aprende de un día para otro. De la mañana a la tarde no se aprende, especialmente porque la mayor parte de nosotros venimos de hogares donde no se hablaba con asertividad, se hablaba con pasividad o con demasiada agresividad. Y entonces ese es el modelaje que traemos desde la infancia y tendemos a dirigir así nuestra familia y tendemos a dirigir así también a nuestros grupos de trabajo. Hablaremos acerca de la diferencia entre grupo y equipo también. Otra que es muy interesante y que me llama la atención tiene que ver con descubrir nuestro temperamento, entender la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. Aprender a identificar en 2 minutos y medio a las personas para descubrir su temperamento y por lo tanto desarrollar expectativas realistas acerca de sus posibilidades y poder comunicarnos y entendernos y hablarles en su idioma dependiendo del temperamento. Por ejemplo, tenemos un colérico. Entonces hemos de saber que le gusta dirigir, por ahí lo podemos motivar. Hemos de saber que le gusta controlar, por ahí lo podemos motivar. Tenemos un sanguíneo, al sanguíneo le gusta el aplauso, el reconocimiento, le gusta que le reconozcan lo que hace, etc. Por ahí lo podemos motivar. Al melancólico, organizador, calmado, tranquilo, introvertido y el flemático también. Y vamos viendo cada uno de ellos y entonces sabemos que no podemos utilizar la misma técnica o estrategia motivacional para todos, sino que cada uno de acuerdo a su temperamento se le puede motivar, se le puede atraer, motivar y retener, ¿sí?, por su temperamento. Pero tenemos que aprender esto. Otra de las cosas interesantes es por qué la gente es como es.
Porque la gente, yo no sé, los líderes, los que son líderes aquí, alguna vez se han estirado los cabellos así y dicen, uy, ¿por qué es así la gente? Y yo me imagino que sí. Los líderes saben de qué les hablo. Los líderes no les tengo que platicar más. ¿Sí? Ay, ¿por qué es la gente así? Bueno, la gente así es así porque tiene una historia y en muchas ocasiones tiene una historia que todavía le duele, tiene una historia que todavía le lastima y se comporta de manera defensiva. Aquel que fue abandonado en la infancia y no ha sanado, ahora tiene temor que el líder lo abandone y por lo tanto se sobreapega, tiene comportamientos tóxicos precisamente por eso. Para perdonar, por ejemplo. Recuerde que el que no perdona lastima a otros. Y en muchas ocasiones nosotros con las manos de nuestro liderazgo estamos construyendo, pero con los pies de nuestro liderazgo estamos destruyendo lo mismo que deseamos construir. ¿Por qué? Porque con la intención construimos, pero con nuestra enfermedad emocional destruimos a las mismas personas que amamos. Cuando entendemos nosotros, hacemos un ejercicio que se llama el familiograma. El familiograma es el ejercicio terapéutico sanador más importante que puede existir. Porque recuerde que nadie puede perdonar a alguien que primero no puede justificar. Vamos a entender que justificar a una persona que ha cometido algo contra nosotros no es validar el hecho ni llamarle bueno a lo malo, sino desde el familiograma entender las razones por las cuales hizo lo que hizo y de esa manera nosotros creamos en nosotros una posibilidad perdonadora. Hay 3 tipos de perdón. Y la mayor parte de nosotros nos preocupa estos 3. Uno, el perdón de Dios, el perdón de los demás, o sea, el perdón del ofensor al ofendido. Pero mucho más difícil que los otros 2 es el autoperdón. El que no se perdona a sí mismo baja su autoestima, no se valora. Y el que no se valora no tendrá capacidad de valorar a los demás y destruye con eso a las personas que desea construir. Hablaremos de la personalidad, descubrir nuestra personalidad. ¿Cuál es mi personalidad? ¿Soy una nutria? ¿Soy un león? ¿Soy un castor? ¿O qué? ¿Cuál es mi tipo de personalidad? Esto nos va a ayudar exactamente a distinguir a las personas que están a nuestro alrededor y sabiéndolas distinguir los podemos utilizar como piezas de ajedrez para su beneficio y nuestro beneficio y no los ponemos tareas que no... Imagínese, usted pone un león y le dice, león, quiero que me cuides aquí a los gatitos. Se los va a comer. Ponemos un león en un puesto de autoridad y les va a hacer daño. Si ponemos una nutria a organizar algo, nos va a hacer una desorganización muy bien organizada. Tenemos que entender la personalidad de cada uno, ¿no? Y luego otro de los temas que a mí me llama mucho la atención que decidí poner aquí, incluir, es la capacidad, o sea, desarrollar la capacidad para prevenir y resolver conflictos. Si alguien de ustedes trabaja en alguna organización, entiende de conflictos. Sabe que los conflictos existen. Sabe que hay algo que se llama problemas, algo que se llama discrepancias y algo que se llama conflictos. Que los problemas son inevitables, las discrepancias son buenas, pero los conflictos son la falta de saber manejar los problemas y las discrepancias. Cuando nosotros nos convertimos en resolutores de conflictos, nosotros tenemos la capacidad, ¿sí?, de minimizar el conflicto. Nos convertimos en la persona que cuando hay un fuego llega con la tina de agua, no llega con la tina de gasolina a hacerlo más grande. Un resolutor de conflictos es lo que se espera de todo líder. El líder no se envuelve ni se hace parte del conflicto, siempre se convierte en parte de la solución. Cuando nosotros como líderes somos parte del conflicto, es que se nos está olvidando que la gente nos está siguiendo por algunas razones. Uno quiere tener lo que nosotros tenemos, ¿sí? Quiere hacer lo que nosotros hacemos, ¿sí? O quiere ser como nosotros somos. Pero cuando somos parte del conflicto, no quiere nada que ver con nosotros. Entonces, aprender a resolver el conflicto. El que está conflictuado con los demás, primero, ha estado conflictuado consigo mismo. Recuerde que el conflicto externo es el resultado del conflicto interno. Aquel que está conflictuado consigo mismo se conflictuará con los demás, pero aquel que encuentra paz consigo mismo tendrá paz para con los demás también. Entonces, la paz dentro de nosotros se genera dejando atrás el doloroso pasado. Yo no puedo cambiar lo que me sucedió. Yo no puedo cambiar lo que me pasó, pero sí puedo reinterpretar y puedo sanar lo que me sucedió.
Yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo contarme una historia totalmente diferente acerca de mi pasado. Esto estaremos aprendiendo y yo estoy seguro que nos va a ayudar cantidad. Una de las cargas y de los lastres más pesados que lleva la gente, ¿sí?, se llama remordimiento. O sea, la repetición constante, ¿sí?, del recuerdo de un momento doloroso o de culpa. Recuerde que la culpa, la vergüenza y el remordimiento producen inseguridad, nos bajan la autoestima y nos hacen pensar que no somos dignos o capaces de que nos vaya bien en la vida, y por lo tanto inconscientemente nos autosaboteamos, y cuando parece que estamos logrando algún nivel de éxito, nos caemos. No nos caemos, suicidamos nuestra misión, abortamos nuestra misión porque nuestro cerebro inconscientemente nos está diciendo y utilizando nuestras culpas, nuestras vergüenzas para hacernos sentir que no somos merecedores de que nos vaya bien en la vida. Entonces dejar atrás el pasado es indispensable. Enfrentar el remordimiento, ¿sí?, con valor, sanar al niño interior. Este ejercicio de sanar al niño interior es muy importante, porque recuerde que todos nuestros comportamientos infantiles que tenemos a la edad adulta no son nada más ni nada menos que el niño interior en nosotros que se está revelando y se está expresando. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo algunas actitudes infantiles mías ya siendo adulto. Algunos berrinches, algunos caprichos de liderazgo. Digo, porque también los líderes, también a los líderes se les da. Bueno, acá en Estados Unidos, no sé, por allá. Sanar al niño interior. La culpa y la vergüenza deben de ser sanados y eliminados de nuestra vida para que podamos nosotros entonces sentirnos dignos, sentirnos capaces e ir por el triunfo sin ir nosotros mismos poniéndonos el pie y tropezándonos con nuestros recuerdos. Los recuerdos dolorosos que producen culpa y vergüenza son como cuando vas caminando y tú solo te tropiezas contigo mismo. Tienes la intención de avanzar o tal vez de correr, pero no podremos avanzar ni correr si no primero quitamos las piedras que están en el camino que nosotros mismos hemos puesto. No se puede construir un gran edificio si no hay un gran cimiento. El cimiento es precisamente eso, la formación del carácter, la sanidad de la infancia, de la juventud, el autoperdón, el autoconocimiento, la autorregulación. Todas estas cosas nosotros las podemos lograr, podemos vivir una vida saludable, libre de temor, libre de vergüenza, libre de miedo, libre de autosabotaje, para entonces, como líderes, tener la capacidad de tomar a otros y levantarlos y llevarlos por el mismo camino de la salud. Recuerde, jamás podremos tener un líder altamente productivo y saludable si no primero tenemos a un individuo saludable. He trabajado con muchos líderes por muchos años. Algunos líderes importantes. Y una cosa me he dado cuenta, que primero es el autoliderazgo y después el liderazgo. Primero es el autoliderazgo, o sea, la capacidad de liderar mis emociones, la capacidad de liderar mis pasiones, porque ahí es donde se caen muchas cosas grandes. La capacidad de ser líder de mis decisiones, la capacidad de ser líder de mi propia vida me pone entonces en una posición o en una capacidad para ser líder de la vida de los demás. Aquel que no es genuino, que no es entero, que no es íntegro, que dentro de sí mismo está lleno de vacíos, pero pretende llenar los vacíos de los demás, jamás tendrá éxito. Trabajar primero el yo y después el ustedes. Obviamente me queda claro que no podemos esperar a la perfección en nosotros para poder empezar a trabajar. No nos podemos dar ese lujo. Pero sí ser muy honestos y estar constantemente en un desarrollo personal que nos lleve y nos ponga en donde pretendemos estar. La autodisciplina, por ejemplo. La autodisciplina. Yo conozco muchos adultos que necesitan ser disciplinados porque no han aprendido autodisciplina. Muchos. Y que hay que estarlos supervisando como si fuesen niños. ¿Por qué? Tal vez no es su culpa. Sí es su responsabilidad, pero tal vez no es su culpa.
Posiblemente vienen de hogares donde la disciplina no formó parte de la cultura familiar. Y ahora a los líderes nos toca tener que andar enseñándole disciplina a un adulto ya de algo de años. Lo que papá y mamá debieron haber hecho, no lo hicieron. Y ahora nos toca a nosotros los líderes tener que andarlo enseñando. Imagínese un líder tener que enseñarle disciplina a un adulto cuando él mismo no la tiene. Nadie puede darle de su vaso a otro en su vaso si su vaso lo tiene vacío. Entonces, la autodisciplina es importante. La disciplina, y lamentablemente tenemos una resistencia con la disciplina, o las personas tienen una resistencia con la disciplina porque no entienden el significado de la palabra. Nuestro cerebro ha asociado erróneamente la palabra disciplina con castigo. Porque papá y mamá venían y decían, te voy a disciplinar, y nos tiraban el chanclazo, o el palo, o la tabla, o lo que fuera, y nos aventaban, te voy a disciplinar, y nos tiraban. Entonces el cerebro dice disciplina, y eso es malo, y no queremos disciplinarnos para comer, no queremos disciplinarnos para hacer ejercicio, no queremos disciplinarnos para hacer nuestras labores de liderazgo, no queremos disciplinarnos para hacer lo que no nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se resiste, ¿sí?, a la disciplina. Pero no porque la disciplina sea mala, porque no entendemos que la disciplina no tiene nada que ver con castigo. El castigo ve hacia atrás, hacia lo malo que hizo la persona, queriendo hacerle pagar por el error que cometió. Pero la disciplina ve hacia adelante y ve la posibilidad y el potencial de la persona. Y viendo hacia adelante tiene toda la intención de mostrarle al individuo todo lo que puede alcanzar si se disciplina. Otra de las cosas buenas a entender es que la disciplina viene de la palabra discípulo. Entonces, disciplinar quiere decir discipular. Desasociamos totalmente la palabra castigo de disciplina y empezamos nosotros a amar la disciplina. Y recuerde que la mitad del éxito es disciplina. No se requiere tanto carisma, no se requiere tanta gracia, no se requiere tanta habilidad, se requiere disciplina y actitud. Dos cosas que son importantes. No tiene que ser una persona demasiado agraciado, inteligente, con un nivel de IQ muy elevado. No, simplemente ser disciplinado y tener buena actitud. Dos cosas importantes que usualmente aprendemos en la casa, pero que muchos no aprendimos. Los hijos de la indisciplina sufrimos, nos quedamos con muchos sueños y con pocas realidades. Nos quedamos soñando en cosas grandiosas, pero no disfrutamos muchas cosas grandiosas porque la indisciplina nos roba el éxito. La indisciplina nos roba la oportunidad de alcanzar y lograr cosas que hemos soñado. Los grandes sueños no se disfrutan como las realidades, pero la diferencia entre un sueño y una realidad se llama disciplina y se llama actitud. La falta de disciplina produce procrastinación. La falta de carácter. Recuerde que todavía hay muchas personas que te dicen, es que tiene mucho carácter, el carácter muy fuerte. No, definitivamente que no. El carácter es fortaleza interna, y el que explota y se enoja demasiado y hace daño a los demás y tiene reacciones viscerales y emocionales es por falta de fortaleza interna para controlar su temperamento. Estaremos aprendiendo cómo hacer eso. ¿Cómo puedo autorregularme? ¿Cómo puedo controlar la expresión de mis emociones? Todos somos emocionales y vamos a seguir siendo emocionales porque si no seríamos como robots, imagínense. ¿Sí? Vamos a ser emocionales y las emociones no son malas, son buenas. De vez en cuando una enojadita, una alegría, una risa, no es mala, pero la expresión de ellas, ¿dónde me paso la línea de lo que se vale y lo que no se vale? Dijo alguien, es muy sencillo, dijo el sabio. La línea de lo válido y lo no válido se vale hasta donde tu expresión de la emoción no lastime a los demás. De ahí para atrás, gózate, enójate si quieres, agarra la almohada y dale una revolcada si quieres a la almohada, pero en el momento que la expresión de tu emoción afecta a otra persona, en ese momento estamos pasando la raya y estamos destruyendo lo mismo que hemos querido estar construyendo. Otro tema que tiene que ver con esto del desarrollo personal, enfrentando las crisis de la vida. Hay dos tipos de crisis, ¿no? Las crisis periódicas. Por ejemplo, la crisis cuando
Pasas de la pubertad a la juventud, cuando pasas de la juventud al matrimonio, cuando pasas del matrimonio a la etapa de tener hijos, cuando pasas de la etapa de tener hijos, cuando los hijos se van y luego llegas hasta el nido vacío. Y estas son crisis que se esperan. Pero luego tenemos crisis que no se esperan, ¿sí? Por ejemplo, a los tejanos se nos acaba de terminar el orgullo de que somos la tierra de la abundancia y la tierra donde todo funciona y aquí todos estamos bien, todos somos ricos. Pues resulta que ahora sin agua y sin luz ya se nos acabó el orgullo. Esa era una crisis en realidad inesperada totalmente por muchos. Las crisis de los accidentes, las crisis... O sea, todo este tipo de crisis que no se esperan, ¿cómo manejamos nosotros la crisis? ¿Cómo aprovechamos la crisis? ¿Cómo aprendemos de la crisis? Y cómo no permitimos que la crisis nos haga daño, sino que se convierta en un escalón por el cual podemos ascender y cuando pasa la crisis estamos en otro nivel más arriba. Yo aproveché, se fue la luz, me compré un generador y ahora ya estoy en otro nivel, ahora sí que se vaya la luz para calar mi nuevo generador. Nos damos cuenta que la crisis es una oportunidad, pero solamente la ve como oportunidad el que está preparado para enfrentarla. El que no está preparado para enfrentar la crisis jamás la podrá ver como oportunidad, sino que la sufrirá como una penitencia. Enfrentar las crisis de la vida. Nosotros en el liderazgo trabajamos con muchas personas que andan alrededor de los 38 años, 45 años. Están exactamente en medio de la crisis de la vida media. Uno que otro ya nos pasamos un poquito, pero bueno, la crisis de la vida media, en ese tiempo de la desesperación, ¿verdad, Jesse? Ese tiempo cuando sientes que la vida se va yendo y no has alcanzado todo lo que soñabas alcanzar. Ese tiempo cuando dices tú, ay, creo que la vida me va correteando. En el momento en el que empieza la curva a ser así, que sientes que cumples años cada medio año y cada vez cumples más rápido y ya no te dan ganas de celebrarlo, sino de llorarlo. La crisis de la vida media afecta mucho las relaciones interpersonales. La crisis de la vida media afecta mucho el rendimiento y la productividad. ¿Cómo tratamos con la gente que está en la crisis de la vida media? Usted no tiene una idea. ¿Quiere las personas perfectas para trabajar? Búsqueselos de la crisis de la vida media. No necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque tienen un sentido de urgencia. O sea, esto lo tengo que hacer que funcione porque es mi última oportunidad en la vida. Así se siente cuando andan unos 40 y algo. Algunos de ustedes saben de qué les hablo. Digo porque ya les faltan nada más como unos 10 o algo así. Aprender a entender esas etapas de la vida de cada persona nos ayuda a aprender cómo motivar a cada una de ellas. Lo vamos a estar viendo en detalle, cada uno de entenderlos, cómo motivo de acuerdo a su temperamento, cómo motivo de acuerdo a su etapa de vida, cómo los motivo de acuerdo a la experiencia traumática que hayan tenido. ¿Sí? Cómo utilizamos todas estas informaciones e interpretarlo para convertirlo en algo totalmente positivo. Hablamos acerca de el manejo de los errores. Yo no sé si ustedes se hayan equivocado en la vida en alguna ocasión, pero yo sí. Y a veces bastantito. Mucho más que bastantito. El asunto es qué hago yo con mis errores. Los acumulo y me los llevo cargando en la espalda, permitiendo que generen un cansancio y una carga que no me permite ascender la cuesta hacia el éxito, hacia el propósito. O los quito de mi espalda y los pongo en mis pies y digo, mira qué de material tengo una cantidad de materia prima, todos los errores que he cometido me han enseñado lecciones, las pongo bajo mis pies, piso sobre ellas y voy escalando y digo, wow, no se llamaban errores, se llamaban experiencias valiosas. La vida es lo que nosotros decidamos interpretar acerca de ella. O es un fracaso, o es una escuela. O es una serie de dolores y experiencias traumáticas. O es la oportunidad para crecer y estar por encima de los que no lo han interpretado correctamente. Hay personas que sufren por algún abuso. Yo en el primer año que estuve en el internado militarizado, fui víctima del intento de un abuso y una violación por 4 de los compañeros. Me vi obligado a sacar mi arma y a dispararle a uno de ellos.
Esto lo he platicado en los diplomados. Por mucho tiempo me costó mucho. Me causaba dolor, vergüenza. Iba en contra de mis principios y mis valores, porque en la casa nos habían enseñado a hacer siempre el bien. Hasta que pude reinterpretarlo totalmente. Recuerdo cuando yo asistí al primer diplomado. Esto apenas andaba de onda al desarrollo personal y que en español todavía no había nada. Me acuerdo de haber ido. Y me obligaron. Me dijeron, si tú quieres sanar, tienes que buscar a esa persona y pedirle perdón. Y yo lo primero que hice fue, yo pedirle perdón a él. O sea, él me debería de pedir perdón a mí. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en esa situación. Pero recuerdo claramente que me leyeron algo por ahí que decía que si él te ha ofendido, pídele perdón tú. Y yo dije como que no tiene sentido alguno. Recuerdo haber viajado hasta San Antonio, Texas. Haberlo ubicado. No lo veía en no sé cuántos años, muchísimos. Lo ubiqué. Fui a San Antonio, Texas. Lo encontré. Estaba en una silla de ruedas. Porque la bala le había penetrado la rodilla y le había llegado hasta atrás. Le lloraron los ojos y no me dio oportunidad de pedirle perdón. Él me pidió perdón a mí. Pero si yo no hubiera ido, nunca hubiera sanado. Nos damos cuenta que tenemos que tratar. Yo me sentía culpable, sentía vergüenza, me sentía indigno, sin calidad moral para enseñarles a otros acerca del perdón, porque yo tenía un pendiente que yo no había arreglado. Es como el liderazgo. Cuando no podemos autoliderarnos, tampoco nos sentimos con autoridad moral para liderar a los demás. El que no aprende autodisciplina, ¿cómo les enseña a otros de disciplina? El que no es cumplido y responsable consigo mismo, ¿cómo les exige a otros? Lo puede hacer de palabra, pero la palabra va vacía, no lleva autoridad. Entonces, el desarrollarnos nosotros como individuos, el crecer nosotros como individuos, el cambiar y generar una genuina transformación en nosotros, nos autoriza para que nuestras palabras salgan con poder, que nuestras palabras salgan con autoridad y generen el cambio que necesitan generar en las personas, el cambio positivo. Otro de los temas que tratamos y que me gustan mucho es el de elevar la autoestima. La autoestima obviamente se mide en 5 diferentes categorías. Calificamos nuestra autoestima inconscientemente todos los días en el área de autoapreciación física, que tanto nos gustamos o no nos gustamos. Nuestra área de capacidad intelectual para resolver problemas y producir nuestra vida. Nos calificamos en nuestra capacidad para tener relaciones saludables con los demás. Nos calificamos en nuestra capacidad para el manejo y control de la expresión de nuestras emociones. Y así en 5 diferentes áreas. Todos los días nos estamos calificando inconscientemente. Y salimos a la calle, nos relacionamos con los demás y nos comparamos con ellos. Y nos comportamos con cada uno de ellos dependiendo de la diferencia de autoestima con la que nos vemos ante ellos. Si los percibimos a ellos más arriba, nos comportamos con timidez y con inseguridad. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros vamos sanando nuestra autoestima, no hay quien nos intimide, vamos con seguridad. ¿Sabía usted que los estudios de mercadotecnia muestran que la mayor parte de las personas se atreve a venderle o a hablarle o a ofrecerle algún producto o servicio a las personas que percibe de él para abajo y a los demás ni siquiera intenta porque le intimidan? Entonces, en la medida que usted se va elevando, su mercado va creciendo. En la medida que usted su autoestima le va generando seguridad. Perdón, en esa medida su mercado se va ampliando, sus posibilidades van creciendo. Y note, no solamente se amplía el número, sino que va alcanzando estratos que tienen una mayor capacidad adquisitiva. Por lo tanto, sus posibilidades se multiplican. Por eso el que sana y crece por dentro, crecerá también por fuera. Esa es una realidad. Superando la timidez por medio del desarrollo de la autoestima. Obviamente tratamos otros temas en estos cursos que tienen que ver con la pérdida y el duelo. ¿Cómo podemos sanar de una pérdida? El duelo no solamente se da cuando alguien fallece, alguien de la familia. Ahora hemos tenido todo este año cantidad de familiares que han fallecido. Yo estuve a punto de fallecer en diciembre. Ya mérito y esta no se les contaba. Pero mire, tenemos un duelo cuando se nos va.
una persona del equipo, ¿o no es cierto? Tenemos un duelo, un proceso de duelo. Tenemos un duelo cuando alguien habla mal de nosotros. Y los líderes, siempre tenemos a alguien que habla mal de nosotros. Se los garantizo. Bienvenidos a mi equipo, al equipo de líderes de los que alguien habla mal. Aprenda a manejar el duelo, a aceptar el duelo, a vivir el duelo, ¿sí? Y a tener una ventaja del duelo. Recuerde que hay dos palabras que son claves aquí. La desesperanza y la esperanza. A mí me gusta mucho hablar de la esperanza porque produce energía. Hay personas que no entienden esto y que creen que son términos religiosos o términos de otra clase, filosóficos. Son términos prácticos y reales que nos ayudan a vivir una vida mucho más productiva. Cuando hablamos de los niveles de satisfacción y plenitud, hablamos de algo muy interesante. Hay gente que está muy satisfecha, por ejemplo, en su área laboral, pero en su área relacional está muy pobre, o en su área de salud física está muy pobre, o en su área, y nos vamos, son 10 diferentes áreas, y el balance, esto se llama la rueda, algunos lo han escuchado como la rueda de la vida. Esta es una versión más de psicólogos, ¿sí? Un poquito más profunda de la rueda de la vida, en la que esto se dice que la rueda que no es redonda no rueda, y tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Imagínese usted, le pone llantas cuadradas a su auto, ¿cómo funcionará? Yo creo que no se mueve. Y hay personas que tratan de moverse en la vida, no solamente de moverse, sino de ascender en la vida, y todavía su auto lleva llantas cuadradas. Está bien en un área de la vida, pero mal en otra, ¿sí? Y no tiene una vida balanceada que le permita que sus ruedas sean redondas y por lo tanto pueda avanzar como desea. La frustración invade a los que tienen grandes sueños, pero les falta la habilidad y el entrenamiento, ¿sí? El que no tiene sueños no se frustra, total, está bien a gusto donde está, ¿sí? Pero el que tiene sueños como nosotros, los que piensan en grande, pero no pueden y están como patinando constantemente, muy posiblemente sus ruedas están cuadradas. No hemos balanceado la vida en todas las áreas. No hemos trabajado el pasado, el presente para poder bendecir el futuro. Recuerde que sanar el pasado, regular el presente, produce, ¿sí?, la certeza en el futuro. Sanar el pasado, regular el presente para poder producir certeza en el futuro. Otro tema que a mí me apasiona porque me costó mucho aplicármelo, se llama la resistencia al cambio. Muchas personas se resisten a cambiar y si no sabemos cómo ayudarles a eliminar la resistencia al cambio, no salen de donde mismo. Tenemos gente que a veces tiene 4 o 5 años en el mismo escaño y no avanzan y no crecen porque se resisten a cambiar. La resistencia al cambio tiene que ver con la percepción de que ya se sabe todo o la percepción de que no se puede saber suficiente. Otros de la comodidad, el quedarse en la zona de confort. Vamos a ver algo importante que son las 5 etapas de zonas de confort. Hay gente que cree que nada más hay una zona de confort y un lugar de éxito. Hay 5 diferentes etapas y nosotros tenemos que saber cómo sacar a las personas, detectar en cuál están y saber cómo sacarlos para ponerlos en el que sigue, más arriba. Casi voy terminando. Otro tema que trataremos tiene que ver con las inteligencias múltiples. Todos somos inteligentes, pero hay que descubrir cuál es la inteligencia de cada una de las personas con las que trabajamos. Inteligencia matemática, inteligencia racional, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia espacial. Y todas y cada una de las inteligencias tenemos que saber para poder ayudarlas. El manejo del estrés. Mire, el estrés se puede manejar. La ansiedad y la tendencia a los estados depresivos. Líderes. Yo conozco muchos líderes en varios países que batallan con esto. Tendencia a los estados depresivos. Vamos a ver cuáles son los pensamientos generadores de estrés, pero también cuáles son los pensamientos generadores de libertad. Vamos a ver también el pensamiento, las emociones y el nivel de salud física como resultado de la salud emocional, resultado de la salud de los pensamientos. Cómo eliminar la angustia cuando las cosas no van como quisiéramos que fuesen. Y luego, cantidad acerca de las emociones. Las emociones, el manejo de las emociones. Y cómo nosotros podemos lograr relaciones que no sean dependientes ni codependientes.